Los resultados de la primera fase del proyecto CASPER sobre el primer estudio de cero prevalencia de COVID-19 en Puerto Rico reflejó que el 2.7% de la población en Puerto Rico en algún momento estuvo expuesta al virus del SARS-CoV-2. Y es que este estudio ayuda a entender más sobre el comportamiento del COVID-19 en la población y en sus respectivas comunidades. Sobre los datos obtenidos y en cuántos pueblos se recogieron muestras, dialogamos hoy en Salud COVID-19. Para dialogar sobre este y otros aspectos, le damos la bienvenida al doctor Diego Zavala, investigador principal del proyecto CASPER del Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico, adscrito al Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, y quien también es profesor de epidemiología de la Ponce Health Sciences University. Gracias por acompañarnos, doctor. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, ya dijimos que es el primer estudio. ¿En qué consiste y el nombre? ¿De dónde sale el nombre CASPER? El CASPER es, por las siglas en inglés, es una encuesta rápida de la comunidad que se usa en contextos de desastres. Esto se lo usa regularmente y en Puerto Rico se utilizó por primera vez después del huracán María. ¿Y responde a un protocolo internacional de investigación? Es un protocolo que ha sido desarrollado por el CDC y a pesar de que se utiliza mayormente en los Estados Unidos, también se ha utilizado en otros países en Centroamérica, porque está diseñado para utilizarlo rápidamente y con recursos mínimos. Por la urgencia de un desastre se necesita evaluar a la comunidad, entender bien el impacto de un desastre y poder entonces enfocar las necesidades como resultado del desastre. Claro, y esa metodología se aplica ahora para no un desastre natural, pero sí una emergencia de salud pública. Sí, el CDC tomó la iniciativa de hacer un proyecto piloto en Atlanta y lo que hicieron, porque el CASPER usualmente son entrevistas en la vivienda, entonces lo que hicieron en adición a la vivienda fue obtener muestras de sangre en la vivienda. Y entonces nosotros nos animamos a hacer no solamente un CASPER, pero decidimos hacer una encuesta CASPER en cada una de las 7 áreas de salud de Puerto Rico simultáneamente. Claro, esta es una encuesta o un estudio de cero positividad. Si podemos explicarle al público en qué consiste, qué es lo que busca. Sí, claro, cómo no. La idea era, además de hacer la entrevista para entender cómo está el comportamiento de las personas, el conocimiento sobre el COVID-19, también queríamos ver el estatus inmunológico de las personas en la vivienda. Y tomando una muestra de sangre, entonces en el laboratorio hacen unas pruebas que pueden detectar la presencia de anticuerpos. Y se miden 2 tipos de anticuerpos. Uno que es reflejo de una infección más reciente, que se llama IgM, y el otro que se llama IgG, que es un reflejo de una infección de por lo menos 10 días o más. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es hacer estas pruebas y obtuvimos un 2.7% en general en la población. Ese es la cero-positividad global, más o menos global, en otros países que se han hecho estudios parecidos, ese es el número de la población. Está entre el 2, el 4, 5%. Interesantemente, el CDC, que lleva una vigilancia de cero prevalencia utilizando muestras de laboratorios privados, muestras que son obtenidas para otros diagnósticos que un laboratorio regular recibe. Algunos laboratorios de Puerto Rico están participando y reportan al CDC de esas muestras que han obtenido para otros propósitos el resultado. Y de esa cero prevalencia se obtuvo un 3.5. Nuestro estimado de 2.7 tiene un margen de error, ¿no? Entonces, nuestro margen de error está dentro de ese 3.5 está dentro de nuestro margen de error. O sea, que comparan. O sea que sí, son compatibles. Son compatibles. Sí. Pues vamos a hablar de cómo lo realizaron, porque el estudio tiene 2 etapas, vamos a hablar de la segunda más adelante, pero ¿cómo lo hicieron ustedes? ¿Cómo seleccionaron? ¿Se trasladaron físicamente a las residencias? Sí, mire, fue una logística increíble porque teníamos que replicar lo mismo en las 7 áreas de salud, pero básicamente organizamos equipos de 3 personas, había un líder para navegar cómo llegar al barrio, al sector, había una enfermera para tomar la muestra de sangre y un entrevistador que solamente se encargaba de hacer la encuesta, y esta vez lo hicimos electrónicamente. Cada encuestador tenía una tableta para hacer la encuesta.
Teníamos en cada área de salud dos personas que coordinaban los equipos, teníamos un máximo de 9 equipos en cada área de salud. Entonces, en un fin de semana, a finales de noviembre, de viernes a domingo, los equipos se fueron desplazados a los barrios donde ya habíamos seleccionado al azar. O sea que ustedes tomaron un retrato en tiempo real, por decirlo así, en un mismo momento. Sí, exacto. Es una ¿cómo lo puedo decir? Una impresión en un momento específico de la población. Es como tomar el pulso, digamos, en la población, cómo están en términos no solamente de la seropositividad. De la seropositividad, pero también otros aspectos importantes de la vivienda, ¿no? Y hay unos resultados muy interesantes sobre cómo están las personas afectadas. Habíamos mencionado que, por ejemplo, hay por lo menos una persona mayor de 65 años en las viviendas, en 50% de las viviendas. Pues antes de ir a los resultados, Sí. ¿Cómo lo realizaron? ¿Ustedes cómo seleccionan los hogares? De ok. suerte que ya el público sepa cómo sería en la segunda etapa. ¿Y qué utilizaron para seleccionar? ¿Qué criterios? Muy bien. Bueno, los barrios, por decir, son realmente bloques censales. Los bloques censales son definidos por el negociado del censo de Estados Unidos. ¿Y ustedes cuál utilizaron? ¿El anterior, el censo anterior? El que está disponible es el 2010. Es una desventaja porque obviamente no está actualizado en términos de número de viviendas en cada bloque censal, pero es lo que había. Y entonces, habiendo seleccionado al azar, en cada área de salud 33 bloques censales o barrios, si quiere usted decirlo. Entonces, en cada uno de estos seleccionados, el equipo iba y aleatoriamente o al azar seleccionaba 7 viviendas. O sea que en cada bloque censal la misión era entrevistar 7 viviendas. Y por supuesto quizás encontraron alguna vacía por eso de la migración, Sí. por el hecho de que los terremotos en el sur quizás también provocaron el desplazamiento de la población. ¿Se encontraron con problemas? Sí, los equipos tuvieron que tocar muchas puertas para lograr una respuesta y lograr una entrevista completa. Precisamente por eso tuvimos que extender un día más. En vez de hacerlo un fin de semana, hicimos el lunes un extra esfuerzo para lograr las entrevistas que queríamos lograr. Y se le hizo fácil porque el censo y la realización de esa encuesta censal dio problemas en Puerto Rico. Bueno, lo que pasa es que entre el 2010 y a la fecha ha habido mucho movimiento poblacional, como usted sabe. No solamente el huracán María, ciertamente ha habido una emigración importante de Puerto Rico y además los terremotos que hubo en el suroeste también desplazó a mucha gente de sus viviendas. Así que hay esa realidad y pues nosotros básicamente cruzamos los dedos y dijimos, bueno, vamos a hacerlo y a ver cómo nos va. Por eso, ¿no? Pero la gente le recibía. Sí, sorprendentemente, bueno, nuestros equipos estaban debidamente identificados, tenían un chaleco con reflectores, tenían su nombre con identificación de dónde venían y había un protocolo para acercarse a la vivienda, obviamente, y sí, hubo muy buena colaboración. La encuesta duraba como media hora, así que también la gente estuvo dispuesta a ponerle atención a las preguntas. Y a recibirlos en medio de la pandemia, que también ha sido un reto. Sí. Y claro, nuestro equipo tenía el equipo de protección personal. Y hicimos otra cosa muy importante. Antes de empezar, todos los que participaron en nuestro equipo tuvieron una prueba del COVID, ¿no? Para asegurarnos que no había nadie que estaba asintomático e infectado. Y después de la encuesta volvimos a hacer otra prueba de COVID para todos los que participaron, para asegurarnos también que no habían sido infectados. Requirió muchos fondos por todo el personal, el equipo técnico, etcétera. ¿De dónde se financió? ¿Cómo se financió? Ciertamente, y gracias a la atención del exsecretario de Salud que nos recibió en septiembre cuando propusimos este proyecto, viene, según yo entiendo, pues vienen de los fondos CARE y con el nuevo secretario de Salud también agradecemos su atención porque ha permitido que continuemos con este proyecto y estamos muy contentos porque la primera vez que se hizo en noviembre, pues ahora la vamos a repetir.
pues ahora sí nos gustaría ver qué encontraron, además de esa cero positividad, Sí. que lo que nos dice ese 2.7% es que estamos bien lejos de la inmunidad colectiva, de la inmunidad de rebaño, que es casi un 70%. Pero ¿qué otros datos recogieron ustedes ahí? Bueno, mire, algunas cosas positivas, empecemos por ahí. La gente entiende lo que tiene que hacer. Más del 90% de las personas entienden el distanciamiento social, el uso de mascarillas, lavarse las manos, ¿verdad? Evitar reuniones familiares o de grupos. Eso lo entienden bien, es un alto porcentaje. Las características de la vivienda es muy también interesante porque es un promedio de 2 personas en cada vivienda que encontramos, y eso es sorprendente porque queríamos obtener hasta 4 muestras de sangre en cada vivienda y lo que logramos fue casi 2 por vivienda. Nos hubiera gustado, pero es la realidad en Puerto Rico. Tal vez que hay viviendas que cada vez son más, las personas no son muchas que viven en una vivienda, ¿no? Claro, también vi que en el 50% de esas viviendas había un adulto mayor de 65 años. Sí, así es, sí. Y eso también tiene una observación importante porque eso implica que todas las personas que en esa vivienda seguramente están tomando las medidas de precaución cuando salen fuera de la vivienda y cuando regresan para proteger a esa persona. Claro, y además de que nuestra población, ¿verdad?, está ya picando en promedio, bueno, ya nuestra población está promedio de sobre 43 años, o sea que es una población envejeciente, o envejeciendo, ¿verdad?, como estamos todos. Sí. ¿Qué otro dato importante encontraron en términos del desplazamiento de esas personas? Bueno, mire, bueno, tengo varias estadísticas, ¿no? Pero, por ejemplo, el impacto económico del COVID en la comunidad, muy importante. Un 37% reportó que no tenía suficiente dinero para cubrir las necesidades básicas, ¿no? Que son por ejemplo, la comida, pagar las utilidades y la renta. Un 23% o perdió su empleo o tuvo que reducir sus horas de empleo. Hay también personas que casi un 43% perdió sus citas o atención médica que ya tenían planificada debido a las restricciones de movimiento. Eso es bien importante porque significa que quizás puede haber otros problemas de salud pública a raíz de la pandemia. Bueno, tenemos una población, usted sabe que tenemos unas condiciones crónicas, la prevalencia del diabetes en Puerto Rico es muy alta, y condiciones del corazón, así que el cáncer. Entonces, son personas que necesitan estar cerca de una atención médica y visitar su médico, obviamente. Pues vamos a ir a una pausa, me indican que ya tenemos la pausa encima. Vamos a continuar analizando esos resultados porque arrojan datos bien interesantes, ¿verdad?, de cuál es la situación actual del efecto del COVID-19 sobre Puerto Rico, sobre nuestra población y también sobre la segunda etapa para que usted esté alerta cuando el personal del fideicomiso y de este programa Casper le visite. Vamos a la pausa y regresamos en breve con más de este programa especial Salud COVID-19. Regresamos a la parte final del programa especial Salud COVID-19. Continuamos dialogando con el doctor Diego Zavala sobre un estudio muy importante cuya primera fase culminó en noviembre, ahora entra en una segunda etapa y se trata de hacer un retrato del impacto de la presencia del COVID-19 en Puerto Rico, no solamente en términos de cuántas personas han estado expuestas al virus, sino también cómo se afecta su salud en términos económicos, etcétera, ¿verdad? Y me parece que es un retrato bien amplio, doctor. ¿Y para qué funciona? ¿Para qué se va a utilizar el resultado de este estudio del que vamos a hablar más adelante? Sí, es muy importante porque
conforme la pandemia va progresando y la población es cada vez más afectada por este virus, necesitamos ver cuáles son los cambios que hay en la población, ¿no? Por ejemplo, hay un dato muy importante que quería mencionar, que en un 7% de las viviendas indicaron que ya había una persona en la vivienda que había estado hospitalizada a consecuencia del COVID y que un 2.4% de estas la persona había fallecido. Entonces, hacer esta misma evaluación 3 meses más tarde y después otra en el verano, por ejemplo, sería muy importante para ir evaluando cómo está progresando esta infección a través de la isla. En epidemiología es siempre esencial la comparación. Siempre estamos comparando, ya sea entre grupos de personas o a través del tiempo. Y en este caso, pues estamos tomando, como dije al principio, esto es como tomar el pulso en la población, cómo están, en términos anímicos también, porque en un 25% de las viviendas hay un diagnóstico de salud, de problema de salud mental ya existente. En un 25%. Sí. Entonces, en una de 4 viviendas en Puerto Rico hay una persona que está afectada en su salud mental, así que es importante ver también el ánimo en las personas, ¿no? Claro, pero toda esta información no es solamente para publicarse, está dirigido como un instrumento para guiar política pública, ¿no? Exacto. ¿Qué van a hacer entonces con la información? Bueno, hay un dato importante que también obtuvimos del primer Casper, es que el 55% de las viviendas dijeron que estaban dispuestas, si estaba disponible, la vacuna, ¿no? Entonces, en el 45% que dijo que no sabía o que no sabía, no estaba seguro, hay un buen porcentaje, casi un 79% que la razón por la que no sabían o no querían tomar la vacuna es porque no confiaban en la vacuna. Entonces, ese es un mensaje claro para las autoridades de salud de que hay que explicar muy bien los beneficios de la vacuna, ¿no? Y que no tiene, obviamente, lastimosamente, pues hay muchos rumores y es importante que se eduque a la población de la importancia de la vacunación porque viene a ser una herramienta más para que la población resista mejor esta pandemia, ¿no? Claro, este estudio se hizo antes de la llegada de la vacuna, ahora ustedes lo van a hacer ya con una parte de la población habiendo recibido esa vacuna. ¿Se va a incluir parte de eso en esta nueva etapa de la encuesta? Así es, y esto es digamos, el beneficio de usar este método, porque podemos modificar algún aspecto. Por ejemplo, en la primera encuesta hicimos toda una sección sobre preparación a desastres, ¿no? Si en la vivienda había un plan de emergencia, si tenían una mochila de emergencia, pues toda esa información que ya la tenemos, que pues no va a cambiar mucho en 3 meses, ¿verdad? Así que podemos obviar esa sección y la hemos reemplazado con unas 12 a 13 preguntas específicamente sobre la vacuna. Y después, más tarde, ya el Departamento de Salud nos ha dado señales de que estarían dispuestos a que nosotros hagamos esta encuesta otra vez en el verano, ¿no? Cuando ya ha habido más personas vacunadas. Así que vamos a tener con esta nueva encuesta una base sobre la vacuna que la vamos a comparar en el verano. ¿Cuándo se realiza esta segunda etapa, doctor? La vamos a hacer a finales, el último fin de semana de febrero. Y para eso, pues, estamos pidiendo la colaboración de las comunidades, de las personas que cuando lleguen a su vivienda van a llegar 3 personas uniformadas, identificadas. Propiamente identificadas, con toda la protección personal, usando mascarillas, distanciamiento social y todo eso. Y como dije al principio, todas estas personas ya han tenido una prueba de COVID para poder participar, así que no es que están... no va a haber un peligro de contagio cuando lleguen las personas. Doctor, ¿estas residencias o familias que se van a visitar son las mismas del primer estudio o es otra selección aleatoria? Va a ser otra sección aleatoria. Al principio habíamos pensado visitar las mismas viviendas, pero en realidad, como esta es una evaluación de la comunidad, los resultados de la segunda encuesta, usando aún diferentes viviendas, es válida para una comparación en los cambios a través del tiempo en la comunidad. Es importante porque también
y lo conversaba fuera de cámara con usted, hay en medio de la pandemia muchas personas creativas que se las han ingeniado para obtener información y poder hacer timos o fraude, sobre todo a la población de la tercera edad. Así que es importante que verifiquen que cuando ustedes lleguen sean ustedes. Así es. Sí. Del fideicomiso, ¿vienen identificados como el programa Casper? ¿Cómo vienen identificados? Sí, venimos identificados, además que entregamos una serie de documentación para que las personas puedan llamar para cualquier duda que tengan. Está mi nombre, está un teléfono que pueden llamar para cualquier duda que tengan, ¿no? Estamos, durante la operación del Casper, tenemos una persona que está asignada, pues que está monitoreando por si acaso hay alguna duda. Pues vamos a refrescar la fecha, eso es el último fin de semana, que es del 25 al 29 de febrero. Así es, gracias. Durante horario diurno. Sí, durante diurno, sí. Ustedes tienen la colaboración, digamos, de los municipios, de los líderes comunitarios, que hay muchas comunidades muy bien organizadas, de la policía para poder asistirles en la entrada y la llegada a las comunidades. Bueno, esta vez vamos a hacerlo mejor, porque honestamente la primera vez lo que hicimos fue enviarles una comunicación, pero creo que ahora necesitamos ser más proactivos y asegurarnos de que los líderes de la comunidad también participen. Debo mencionar que el negociado de manejo de emergencias ha sido un ente colaborador, un aliado muy bueno, porque nos ha provisto de sus oficinas en las áreas de salud para que esté nuestro equipo coordinador. Pues ya sabe el público que durante esa fecha quizás reciban la visita del personal del programa Casper. Muchas gracias. Quería aprovechar su presencia como epidemiólogo especialista y además como miembro de la Facultad de Ponce Health Sciences, el descubrimiento en Puerto Rico de la nueva cepa, de la variante más agresiva, por decirlo así, más contagiosa del virus del COVID. Mucha gente se puede alarmar por eso. ¿Es natural la evolución de un virus que ya hayan varias cepas modificadas, sí, más agresivas? Bueno, los virus tienen esa particularidad de cambiar, de mutar constantemente. Y muchos de estos cambios no son significativos, ¿no? El hecho de que hayan cepas de que aparentemente son más fáciles de contagiarnos, de propagarse entre los seres humanos, no implica de que sean más letales, sino que pues, va a haber un mayor riesgo de infectarse. Las vacunas que tenemos disponibles hasta el momento se reporta que son efectivas para estas nuevas cepas, así que estamos bien en ese sentido, pero por eso que es importante que implementemos la vacuna en la mejor manera posible y creo que Puerto Rico está muy bien posicionada en comparación a otros países de Centroamérica o Latinoamérica. Están las vacunas disponibles, se las están distribuyendo, y hay un plan. Así que creo realmente si vemos cómo Puerto Rico ha experimentado este proceso de la pandemia, no hemos visto situaciones dramáticas como ocurrió en Nueva York, como ocurrió recientemente en California, en España, Italia, ¿verdad? No, los servicios médicos no han sido rebasados. Claro, quizás se deba a que Puerto Rico quizás es uno de los países, sino el país donde se implementó ese cierre o ese shutdown, el más largo y el más severo al principio de la pandemia. Exacto, sí. Bueno, la verdad es que en ese momento no estábamos muy bien preparados, no estábamos bien organizados desde un punto de vista salubrista, y creo que lo más prudente era hacer eso, ¿no? Reducir el riesgo de contagio. Bueno, y ya con la presencia de la vacuna en Puerto Rico, el inicio de ese proceso, hay muchas personas que quizás piensen que estamos menos vulnerables a la transmisión, al contagio. Desde el punto de vista epidemiológico, con otras pandemias, con otros procesos de vacunación, aunque ninguno se compara, ¿verdad?, con el actual, ¿qué puede estar pasando y cuál es el mensaje a la población? Bueno, esta pandemia de este virus realmente es una experiencia sin precedentes, obviamente. Y nos ha enseñado mucho en el sentido de qué personas son las más susceptibles y qué es lo que debemos hacer, qué es lo que funciona. Y lo que funciona es lo más básico, lo esencial que todo el mundo entiende bien, que es, ya sabemos como un mantra, ¿no? Distanciamiento social, mascarilla, lavado de manos, eso ya lo sabemos.
Y eso funciona, así que debemos mantener esa disciplina de hacerlo y evitar también las reuniones familiares o en otros ambientes, porque es una oportunidad para infectarse. Recuerde que hay un alto porcentaje de personas infectadas que son asintomáticas, que no saben que tienen el virus y que lo están propagando. Y por esa razón es que se debe de mantener estas reglas de prevención. Pues muchísimas gracias, doctor Zavala, por haber compartido los hallazgos de esta encuesta y este estudio tan importante, y al público que recuerde, ¿verdad?, que la ciencia también tiene que ir muy rápido para estar encima de la evolución del COVID-19 y que en Puerto Rico tenemos grandes científicos, grandes instituciones de salud y tenemos el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología que también está auspiciando muchos de estos estudios. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes por habernos acompañado. De esta manera finalizamos, no sin antes agradecerlos por su sintonía e invitarles a nuestra próxima edición de otro programa de orientación en salud COVID-19. Buenas noches.